Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar número 32 de MDT In-House, por favor. Si no me pueden escuchar, avísenme. Gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Andreina Peña, soy la gerente comercial del territorio de Perú y los estaré acompañando en el webinar del día de hoy. Va a tratar sobre corrientes inducidas y nos va a acompañar nuestro aliado de Ether NDE, Gath Shin, perdón. Él habla inglés, pero no se preocupen, yo voy a estar a lo largo del webinar traduciendo para todas aquellas personas que no hablen inglés. ¿Ok? Les recuerdo que nuestro webinar está siendo grabado y pueden visitarlo o volver a verlo en www.testecnlt.net/webinar. Ahí se encuentran la totalidad de nuestros webinars y pueden verlo cuando quieran. También pueden solicitar el certificado de participación en el enlace que le están dejando por el chat en este momento. Listo. Bueno, ya son las 9:01, entonces vamos a iniciar. Nuevamente, gracias a todos por estar acá el día de hoy y esperamos que disfruten este webinar. We're ready, Gath. Excellent. I'd like to thank everybody who's joined us for joining the TestX Eddy Current webinar today, and I hope it's a nice day where you are. So okay. Bueno, no, don't worry. Gath nos dice que gracias a todos por unirse el día de hoy. Su nombre es, como ya dije, Gath Shin, okay. Él es el gerente de ventas de Ether NDE y que espera que este webinar sea agradable para todos ustedes. Today's webinar on eddy currents will primarily be aimed at aerospace applications, of which I have 4. Ok, el día de hoy va a ser el webinar de corrientes inducidas y vamos a ver alrededor de 4 aplicaciones en la detección de fallas. First of all, though, we're going to have a little look at some eddy current theory. Ok, en primer lugar, vamos a estar revisando un poco de la teoría básica de eddy current. Normally, the theory would take 2 or 3 days full time, but we only have 10 minutes, so it will be very brief. Okay. Generalmente, la teoría de corrientes inducidas puede tomar entre 3 a 5 días, pero vamos a hacer una introducción, algo muy breve, alrededor de 10 minutos. And here we go. Ok, y acá vamos a empezar. There we go. Basic eddy current theory. Teoría básica de corrientes inducidas. So the advantages, let me just go back a bit. I'm not sure if it's taking a few seconds to change my slide. And now we're seeing the advantages one, and now it's back to the current basic theory. Let me try again. That's it, right then. So then, okay. The advantages of eddy current is they are very sensitive to small surface, near surface and surface breaking discontinuities. Ok, vamos entonces a iniciar con las ventajas de la técnica como tal, y una de las principales es que es bastante sensible a discontinuidades pequeñas que están cercanas a la superficie, en la superficie y subsuperficiales. The results that we see when we're carrying out the inspection are immediate. Los resultados que vemos a medida que hacemos la inspección son inmediatos.
And the units themselves are very portable. As you can see here, this unit only weighs a couple of, less than a couple of kilos. Ok. Adicionalmente, el equipo es bastante portátil y muy ligero. Pesa menos de 5 kilos. Entonces, aparte de ser portátil, es bastante ligero y bastante compacto, como pudimos ver en el equipo que nos mostró Gas. And the eddy current itself can be used for a lot more than just looking for cracks and defects like that type of discontinuity. Ok, entonces las corrientes inducidas pueden ser o son útiles para identificar mucho más que grietas y el tipo de discontinuidades que vamos a estar viendo durante este webinar. O sea, es un método que abarca bastantes tipos de inspección. Also, the part that you're going to inspect needs very little preparation to it. Y cuando vamos a hacer la inspección, necesitamos muy poca preparación de la superficie para llevar a cabo nuestro ensayo. If you compare it to dye penetrant, you would have to remove any paint on the surface or any grease before you even start your inspection. Si lo comparamos con líquidos penetrantes, para llevar a cabo la inspección de líquidos penetrantes hay que remover pinturas, grasas, o sea, hacer una limpieza inclusive antes de iniciar la inspección, pero con corrientes inducidas no tenemos que hacer nada de esto. The probes used for the inspection often do not need to touch the surface of the part being inspected. Y los transductores o sondas que usamos para llevar a cabo la inspección no tienen que estar en contacto directo con la superficie exactamente donde se va a inspeccionar, sino que puede estar alrededor. And finally, it's very good for complex shapes. Y finalmente es una muy buena técnica para geometrías complejas. Typical example here is engine turbine blades, and the inspection of the fir tree root that they have can be done with eddy current. Ok, una de las aplicaciones como un ejemplo para que puedan ver qué tan complejas pueden ser este tipo de inspección o en qué tipo de geometría se pueden hacer en turbinas y en la parte de los motores que tienen álabe. Sabemos que estas componentes son de una geometría bastante complicada y acá podemos aplicar las corrientes inducidas. So then, disadvantages. Only conductive materials can be inspected. In other words, it can't be used on plastic and things like paper or wood. Ok, entonces ahora vamos con las desventajas. La primera es que solamente se pueden inspeccionar materiales conductores, es decir, con esta técnica no podemos evaluar materiales como plásticos, madera, cartón, papel, solamente materiales conductores. The surface that we inspect normally needs to be on the side that we're looking from, and also surface finish and roughness may cause problems. Ok, necesitamos tener acceso a la superficie a la que vamos a inspeccionar, si bien no necesitamos contacto directo, pero necesitamos estar del lado de la superficie donde queremos inspeccionar. Y adicionalmente, necesitamos, o sea, tener ese lado de la pieza disponible para poder llevar a cabo la inspección. Y la rugosidad de la superficie y el acabado puede ocasionar problemas. Is it my turn? Yeah. We also need reference standards
to set the equipment up on before we carry out the inspection. Ok, necesitamos algunos patrones de referencia que estén calibrados antes de iniciar la inspección para poderla llevar a cabo. We're also limited by something called depth of penetration. This is the depth into the material that the eddy currents will penetrate. Otra limitación que tenemos con esta técnica es algo que se llama la profundidad de penetración. Entonces, no se puede usar para inspeccionar componentes que sean muy gruesos. Por eso estábamos comentando que son defectos superficiales, cercanos a la superficie o subsuperficiales. Más allá, la técnica de corrientes eddy no nos permite ver. And finally, delaminations that lay parallel to the surface will not be able to be found by eddy current. Ok. La última de las limitaciones que tenemos es que defectos como delaminaciones o cualquier otro tipo de efecto que sea paralelo a la superficie no lo vamos a poder detectar con este tipo de técnica. So then, the first thing we need to know is, well, the first thing that's important is we don't need any couplant with eddy current, unlike, as you can see here, ultrasonics would need a couplant connected to the surface. Lo primero que vamos a ver es que con las corrientes inducidas no necesitamos tener un acoplante en comparación con la técnica de ultrasonido que sí lo necesitamos. Entonces podemos llevar a cabo el ensayo directamente sobre la superficie. As you can see from the diagram, that eddy currents and ultrasonics work together as complementary methods. Eddy current inspecting the surface and near surface, ultrasonics inspecting the mid to far surface of a component. Ok, como podemos ver en el diagrama, las técnicas de ultrasonido y corrientes inducidas son técnicas complementarias. Con corrientes inducidas podemos inspeccionar la superficie y los elementos que están cercanos a la superficie, y con ultrasonido podemos inspeccionar la parte media de la pieza y el fondo. So then what we're going to look at now is the magnetic effect of an electrical current. Entonces vamos a continuar con el efecto magnético de una corriente eléctrica. As we put a DC current through a wire. Okay. Cuando ponemos una corriente alterna en un cable, it induces a magnetic field. Se induce el campo magnético. Disculpen, no es corriente alterna, es corriente directa, DC. Corriente DC. If we change the wire into the shape of a coil, and then cambiamos el cable en lugar de que sea recto en una forma helicoidal, and then we put a current through it, y agregamos la corriente a través de este cable, it will also produce a different type of field. Adicionalmente va a producir un campo magnético, pero en esta oportunidad podemos ver que es un campo magnético diferente. Now if we put an AC field in through the coil. Ok, ahora vamos a colocar corriente alterna. Ajá. Sorry. Don't worry. If we look at the sine wave on the left-hand side, when the signal's at its strongest, so is the field from the magnetic field from the coil. Ok,
Si vemos el diagrama de la izquierda, donde podemos ver el largo de la onda, vamos a ver que coincide con la longitud del campo magnético. As we move, as the sine wave, as the field changes in size, so does the magnetic field produced. Ok, a medida que el largo de la onda cambia en su tamaño, también lo va a hacer el campo magnético. So as the sine wave, as the AC signal or power runs through the coil, it creates a pulsing magnetic field. Ok, entonces a medida que se mueve la onda, está creando el campo magnético, que no siempre va a ser el mismo. Because the magnetic field is basically moving, when you put it close to the item that you wish to inspect, you induce a magnetic field in that item. Entonces, como el campo magnético se va moviendo, cuando estás cerca del componente que vas a inspeccionar, estás induciendo ahí un campo magnético. And this magnetic influence is called magnetic coupling. Ok, y esa influencia magnética se denomina acoplamiento magnético. In summary, any electrical current produces an encircling magnetic field. Ok, entonces, en resumen, una corriente eléctrica produce un campo magnético en círculos. And then alternating electrical currents produce an alternating magnetic field. Una corriente eléctrica alterna produce un campo magnético alterno. The field produced by the coil is called the primary field. Okay, entonces, el campo producido por nuestro cable helicoidal se llama campo primario. When the field is brought into close proximity with the conductive material, magnetic coupling will occur. Okay. Entonces, cuando el campo magnético se acerca o está muy próximo a un conductor, se va a generar el acoplamiento magnético. Then a secondary magnetic field is produced in the item that you're inspecting, and this is the eddy currents that we talk about. Ok. Luego de esto se genera un campo secundario y este campo es el que induce la corriente inducida, valga la redundancia, de la que estamos hablando, la corriente eddy. I've got a little video here. I'll just step it through. Acá podemos ver en esta pequeña animación lo que ocurre cuando aplicamos la corriente. So as they can see, as the eddy currents, which are the green circles on the surface of the component, as they move near the defect distorts them. That then gives you an indication on the eddy current instrument. Ok, entonces acá podemos ver, tenemos nuestro cable en forma helicoidal y las corrientes inducidas son los círculos verdes que vemos en la superficie. Entonces podemos observar que a medida que las corrientes inducidas se acercan al defecto, cuando están muy cerca de él, perturba digamos, la trayectoria de las corrientes y así es como las identificamos en nuestro instrumento.
So then, there are many factors that affect eddy current, and we need to be aware of these. Ok, hay varios factores que afectan las corrientes inducidas y necesitamos estar atentos de cuáles son. So 7 main factors, the first of which is conductivity. That is the conductivity of the material you are testing. Ok, tenemos 7 factores en total y el primero es la conductividad. Este es la conductividad del material que vamos a inspeccionar. The amount of permeability in the material will also affect the inspection. Ok, también la cantidad de permeabilidad que pueda tener el material nos va a afectar nuestra inspección. Frequency will also affect it. We use different frequencies for different materials. La frecuencia también nos afecta, usamos diferentes frecuencias para diferentes materiales. For ferrous materials, we tend to use low frequencies. For aluminiums, we tend to use what I would classify as a middle frequency, and for stainless steels and titaniums, we would use high frequencies. Ok, para materiales ferrosos generalmente usamos bajas frecuencias. Para materiales como el aluminio se usan frecuencias, digamos, medianas, y para aceros inoxidables se usan frecuencias altas. Geometry will affect the eddy currents. And what we mean by geometry is the shape of the component. Ok, la geometría también afecta a las corrientes inducidas. ¿Y a qué nos referimos con geometría? A la forma que va a tener el componente en el que estamos inspeccionando. Proximity. This is the distance that we hold the probe away from the surface. The further from the surface we hold the probe, the less eddy currents we induce in the component. Ok, también tenemos entonces la cercanía. Y con cercanía se refiere a la distancia que se tiene entre la sonda y el componente a inspeccionar. Mientras más lejos tengamos nuestra sonda de la superficie, se van a inducir una menor cantidad de corriente. The type of discontinuity that we're looking for also affects the eddy currents, whether it be a lap joint or an inclusion or even a surface breaking defect. Okay. El tipo de discontinuidades también va a afectar la inspección, bien sea una discontinuidad. Can you please repeat the types of discontinuities? Oh, yes, of course. You could have a lap joint, okay. A surface breaking crack, okay. or discontinuities. Ok, entonces el tipo de discontinuidades van a afectar, podemos tener lap joints, que es cuando se unen un componente con otro, o también cracks, grietas abiertas a la superficie, eso también puede afectar nuestra inspección. And finally, probe handling. This is actually how the operator holds the probe in their hand. When doing so, their aim is to keep the coil of the probe perpendicular to the surface. Ok, y también la manera en la que se sostiene la sonda sobre la superficie. Esto va a depender totalmente del operador. Entonces, para que se lleve a cabo un buen ensayo, el inspector tiene que mantener la sonda de la manera más perpendicular posible a la superficie para que se pueda inducir una buena corriente. And that is the end of the technical part. Y ya terminamos con la parte técnica. Esta fue la breve introducción a corrientes inducidas. Si tienen alguna pregunta o consulta, nos las pueden ir dejando por el chat y al final del webinar las vamos a estar
respondiendo, ¿ok? No se preocupen, las pueden ir dejando a medida que vamos avanzando y las retomaremos cuando terminemos todo. If I start talking now, will I become the main person on the screen? Yeah. Because all I can see on my end is the TestX logo. Oh, I can see you. I'm filling up the whole screen, yes? Yes, Brilliant. you're on the whole screen. Okay, right then. What we're going to do now is we're going to look at setting up the instrument or an instrument for a high frequency inspection. Now, high frequency inspections are the sort of thing that you would do as a surface looking for surface breaking defects on aircraft skin, for example. So there are several types of there are several frequencies of probes that we can use and several types of probe. Okay, sorry, I forgot. Sorry to interrupt you. Okay, ahora vamos a ver digamos, la configuración y la preparación de un equipo para empezar a usarlo, para hacer una inspección. De momento vamos a usar o hacer un setup de alta frecuencia. Entonces Gav nos iba a mostrar las diferentes sondas que tenemos para las frecuencias. Go ahead. Okay, so what I have here is various probes. This probe is what we classify as a non-shielded probe. This is a 2 megahertz probe. Okay, esa es una sonda que está clasificada como que no tiene escudo y es una sonda de 2 megahertz. So this probe we call a pencil probe because it's nice and straight, and you can see it's got a silver or a stainless steel shroud on here. This is called a shielded pencil probe. Okay, esa sonda que tiene Gav ahí es una sonda tipo lápiz y podemos ver que en la punta tiene una capa de acero inoxidable y eso es lo que ellos llaman una sonda con escudo. These two probes are effectively the same, but they're designed differently for accessing different areas. Ok, esas dos sondas son diseñadas igualmente, lo único que cambia es la geometría que vemos al final, que tiene un ángulo de 90 grados y eso se diseña de esa manera para cuando se necesitan o se tienen situaciones de difícil acceso, pues poder llegar más fácil de manera perpendicular al área donde queremos. You will also notice that there are 3 different colors. Ok, también van a notar que las sondas en la parte de abajo tienen diferentes colores y en este caso estamos viendo 3. This is to make it easy for the operators to identify the different frequencies of the probes. Esto es para hacer, digamos, más fácil al operador poder detectar las diferentes frecuencias de las ondas. The red is what I would classify as a low frequency eddy current probe. Its middle frequency is 200 kilohertz and it operates between 500 and 600 kilohertz. Sorry, 50 and 600. Ok, entonces el rojo podemos ver que es de baja frecuencia. Generalmente esa es de 200, pero opera entre 100 y 500. This type of probe would be used for inspecting ferromagnetic materials. Ese tipo de sonda se usa para inspeccionar materiales ferromagnéticos. This probe is a slightly higher frequency. It's a 500 kilohertz probe. This frequency in the US, well, in North America, for example, they would use this frequency for inspecting aluminiums. Ok, entonces acá tenemos nuestra sonda de color amarillo, es para
frecuencias medianas, esa es de 500 kHz y generalmente en Estados Unidos la usarían para inspeccionar aluminio. This probe here with the blue on it, its center of frequency is 2 megahertz. And this frequency range goes from 650 kilohertz up to 6 megahertz. This probe we would generally use in Europe for inspecting aluminiums at the 2 megahertz range and materials like titanium at the 6 megahertz range. Ok, luego tenemos la sonda de color azul. Esa específicamente es de 2 megahertz. En Reino Unido, ellos usarían esa sonda en el rango de 2 megahertz para inspeccionar materiales como aluminio, porque la sonda tiene un rango desde 600 kilohertz hasta 6 megahertz, y para materiales como titanio usarían la misma sonda, pero con una frecuencia de 6 megahertz. So, what I'm going to do now is connect up a 6 megahertz probe and set the instrument up to do a scan, a surface scan on a piece of aluminium. Ok, entonces ahora lo que está haciendo Gav en este momento es conectar una sonda de 6 megahertz al cable y vamos a hacer el setup para hacer una inspección superficial sobre una pieza de aluminio. So, first of all, I have to connect the probe to the unit. Entonces, primero debe conectar el cable a la sonda y esos dos ítems al instrumento. This instrument has the ability to save inspections that we've already created on it. But what I'm going to do now is I'm actually going to run through how I would set it up to carry out an inspection on aluminium. Ok, este instrumento tiene la capacidad de guardar previas inspecciones, entonces lo que podemos hacer es recorrer de esas inspecciones que ya están guardadas, pero lo que va a hacer Gav es hacer la preparación desde el inicio. What I've done now is I've changed the camera, so you're actually looking at exactly the same thing on the screen that I'm looking at on the instrument. So the first thing I'm going to do is... Okay. Lo que ha hecho Gav en este momento es cambiar la cámara para que podamos ver la cámara del instrumento. Entonces, acá en la pantalla nosotros tenemos una reproducción de exactamente lo que él está viendo en la pantalla del instrumento. Okay, first thing I do, I check the frequency, which is highlighted at the moment. Lo primero que se hace es chequear la frecuencia que en este momento podemos ver que está resaltada en amarillo. I need 2 megahertz. Él va a colocar 2 megahertz. Oops, not 20. I now have 2 megahertz. I'm happy. Ok, entonces ahora ya configuró para 2 megahertz y está feliz. I now have to change the type of probe. This probe that I showed you earlier is an absolute probe. So I need to tell the system that I've got an absolute probe connected. Okay, entonces ahora va a configurar el tipo de sonda. El tipo de sonda que él conectó es una sonda absoluta y eso es lo que estamos viendo y lo que está resaltado en este momento. Now absolute. I'm going to change the crikey, if I can remember what it's called. I'm going to change the impedance, not the impedance, the capacitance of the coil, but I'm going to set it onto automatic so I don't need to worry about it. It'll look after itself. Ok, entonces ahora va a configurar la capacitancia
del cable helicoidal y la configuró a auto para que no tengamos que preocuparnos por estar cambiando esa parte, sino que se haga automáticamente. The filters are both okay, so I'll miss them out. Ok, los filtros, los dos están bien, entonces va a continuar. I need to alter the gain. So first thing I need to do is make it that so X and Y gain are not equal to each other. Ok, entonces ahora va a configurar la ganancia y lo primero que va a configurar es que el eje X y el eje Y no son iguales. Entonces por eso colocó acá off. There, I hope that should do. So. Ok, entonces él configuró la ganancia para que en el eje X tengamos 25 decibeles y en el eje Y tengamos 37 decibeles. What I'm going to do now is something called balance instrument. So I'm going to put the probe on the surface of the calibration block and press the balance button. I'll show you it in a minute. I'm just going to do this first, see what happens. I thought this would happen. It said fail. So what I'm going to do now is I'm going to go into the instrument. Ok, ahora lo que va a hacer es el balance del instrumento. Para poder hacer eso, la sonda se debe colocar sobre un patrón de aluminio y hacerla. Entonces, Gaff hizo una prueba que no estaba en contacto y por eso apareció que el balance fue fallido. Entonces, ahora va a ir al instrumento y va a hacer una configuración. So I've now changed the gain on the internal drives within the unit itself. Ok, entonces ahora está cambiando la ganancia dentro del instrumento como tal para ajustarla y vemos que ahora sí se está haciendo el balance. Yeah. So now you can see on the screen there's a red, hopefully you can see a red thing moving around. Ok, entonces ahora vemos en la pantalla como una señal roja que se está moviendo. So what I need to do is I'm going to change cameras again because you can see that what I'm doing here is I'm lifting the probe off the surface. You can see it. You can see it going down. But I'm just going to change the camera again. Ok, Gad va a cambiar las cámaras para que podamos ver qué es lo que él está haciendo en vivo. Gad, we're only seeing the instrument screen. Yeah, I'm just changing now. Okay. There we go. So what I'm doing is I'll try and get it so you can see it. I've got the probe on the surface of the block, and when I lift it, you now can't see what's happening on this screen because when I lift the probe, the line goes down. But what I want the line to do is go over to the left. So that's what I've been doing. I've been lifting the probe. Okay. Entonces lo que él ha estado haciendo es levantar la sonda de la superficie del bloque de calibración. Entonces, cuando él lo levanta, podemos ver que la línea se va desplazando hacia la izquierda y hacia abajo. So now I'm going to carry out something called auto phase. But before I carry out auto phase, I need to check it is set up correctly. Okay, what are you going to check? Out of qué? Something called auto phase. Out of faint? Auto phase. Out of phase. Ok. Entonces, ahora va a chequear algo que se llama auto phase, o sea, fase automática. Para hacer eso, entra a la configuración del equipo en avanzado y se va a la parte de auto phase. Okay, y colocó el ángulo en 0.
So I'm going to press the compensate button again on the unit. And this time when no, I'm not. I'm going to press the auto phase button, sorry. Auto phase pressed. Ok, entonces presionó el botón de auto phase. Now you can see when I lift the probe, the line goes off to the left. Ahora pueden ver que cuando él alza la sonda, la línea se desplaza hacia la izquierda en lugar de hacia abajo. In aerospace NDT, this is a normal convention. We always want liftoff to go to the left, and liftoff is when we move the probe away from the surface. En aplicaciones de tipo aeronáutico, esto es lo que generalmente deseamos, que cuando quitamos la sonda de la superficie, que esto se llama lift off, queremos que se desplace hacia la izquierda. I'm just going to change cameras again. What I'm going to do now is I'm going to put the probe on the block, and then I'm going to run over, there's 3 slots on the block. I don't know if you can actually see them on the block. I think you can. So I've got 3 slots. I've got a 0.2 of a mil, 0.5 of a mil, and a 1 mil slot. So if I turn it this way, this one will be the small one, this one will be the middle one, and then the large one. So that's what I'm going to be doing on the block. I'll now change cameras again. Okay, ahora lo que va a hacer Gas es se va a mover a lo largo del bloque. Él tiene 3 secciones diferentes en el bloque. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo en la pantalla. Now when I go over the defects, you'll see something small appearing on the screen, then something bigger, and then an even bigger one. But I can tell you now that the gain needs to be increased. Ok, entonces lo que podemos ver en la pantalla en este momento es que primero vimos un defectito pequeño, luego una línea un poco más grande y luego otra línea un poco más grande. Eso es cuando Gas pasa por cada una de las secciones del bloque donde se encuentran los defectos. Pero como lo estamos viendo muy pequeño, entonces él va a ajustar la ganancia. Eso le da las indicaciones de que tiene que ajustar la ganancia. Podemos ver cómo está aumentando la ganancia en el eje X. En la parte inferior está resaltada un rectángulo negro. I adjusted the wrong one. Ahora él estaba aumentando la ganancia en el eje X, pero ahora la dejó como la teníamos inicialmente y ahora está aumentando la ganancia en el eje Y. So now you can see going over what I'm doing now is I'm going over the 0.5 defect. That's the 0.2 defect. And that's the 1 millimeter defect. So you can see the difference in size between the 3 defects. So let's just say I've set the unit up now for scanning something. So what I'm going to do now is I'm going to show you the type of thing that people would use and scan on. Okay, could you please repeat the size of the defects? One is 1 millimeter and the other 2? Right, sorry, right, before I change. This is the 0.2 millimeter. Ok, entonces ahora vamos a ver digamos, las señales de los defectos. Primero, estamos viendo el defecto de 2 milímetros. 0.2, 0.5, 1 millimeter. Ok, de 0.2, luego 0.5 milímetros y luego 1 milímetro. Ese es el tamaño de los defectos y podemos ver a medida que el defecto es más grande, aumenta la señal que estamos viendo en el equipo. So then, I could do with 2 cameras here, but never mind. I'm going to put the webcam on again. Now you see a piece of
aircraft structure, because everybody has a piece of aircraft structure in their house. So then. Ok, ahora tenemos esta pieza que podemos ver varios defectos, entonces vamos a hacer una inspección acá. You won't see the screen at the moment, but what I'm going to do is I'm going to sit the probe so it fits on the corner of this piece of material. Then I'm going to scan down here. So that's the type of it. That's a typical type of inspection that you would do in aerospace. You would scan down the side of a piece of structure, or you can also see it has fastener holes, and in some places it has fasteners that are still in. Whoops, you can't see that. Fasteners that are actually still in the hole. So the type of inspections that people would do would be a scan around. Oh, you can't see because of my hand. A scan around the hole or around these holes, and they would scan around there looking for a vertical defect like we saw earlier when I was running over the reference block. So what I'm going to do now is I'm going to scan down the edge of the piece of material. Ok, entonces con esta placa que tiene gas acá, vamos a hacer 3 tipos de inspecciones. Lo primero que vamos a ver es que él va a colocar la sonda en el borde de la pieza y va a hacer un escáner. También podemos ver que hay hoyos. Esos hoyos se pueden inspeccionar alrededor, que serían donde podemos tener pernos o tornillos, y luego el que era un circulito como con 2 huequitos, eso es cuando el perno se encuentra en el componente. Entonces también podemos inspeccionarlo alrededor, cuando tenemos el perno sobre la pieza o cuando no. Entonces lo que vamos a hacer es buscar defectos o señales verticales que nos puedan indicar que hay algún tipo de discontinuidad en esa zona. So what you can see now is I'm on the edge of the material, like I said to you I would be. I'll balance it so it goes in the middle of the screen. I'm now scanning down the edge, and you will see that little indication there is a very small crack coming off the edge of this metal plate. Ok, entonces ahora ya se está haciendo la inspección por el borde de la placa. Vimos que primero era un puntito rojo que se movía muy chiquitito y luego empezó a aumentar la señal. Cuando el tamaño de la señal aumentó es porque había una grieta muy pequeña en ese borde que él estaba inspeccionando. So what I've just spent the last 15 minutes doing, setting the instrument up, is a bit long, takes quite a lot, can take a fair bit of time when you're trying to explain it to somebody. But this instrument, we can shorten that by saving the settings. Ok, lo que Gad nos ha estado explicando en todo este tiempo es cómo configurar el equipo, ¿ok? Pero, digamos, como lo está explicando, se ha tomado un poco de tiempo. Entonces, cuando vayamos a hacer nuestra inspección, lo que podemos aplicar para que no se demore tanto o cada vez que vayamos a hacer la inspección es guardar esa configuración y luego lo único que tenemos que hacer es iniciar el instrumento, perdón, y buscar la configuración ya guardada, cuando sabemos que vamos a inspeccionar el mismo tipo de componente. So all I would normally do is I would select the menu button. I would scroll across, as you can see on the screen, to load and save. Ok, entonces lo que él puede hacer cuando ya tiene su configuración guardada es ir al menú, vamos a la parte de configuración y en la pestaña de cargado y guardado hacemos clic. Then all I need to do is select load and save and look for the inspection that I'm doing. And the inspection
I've just carried out is a 2 megahertz absolute inspection. Ok, entonces lo que tenemos que hacer luego es buscar en todas las inspecciones que tenemos guardadas la que vayamos a hacer. Entonces él ya tiene guardada su aplicación o inspección de 2 megahertz con la sonda absoluta. Y esa es la que le va a hacer clic. All I would then do is double click on there and it loads the inspection in for me straight away. So now, instead of taking all that time to do the inspection, to do setting it up, I press that button and I can just get straight on with an inspection. The only thing I need to do there is turn the gain down a bit. Ok, entonces lo que él puede hacer es simplemente una vez que está en la pestaña, le hace doble clic y ya se carga todo. Entonces se ahorra bastante espacio, bastante espacio y tiempo en hacer toda la configuración y luego lo único, hizo una pequeña prueba, se dio cuenta que la ganancia estaba muy alta y ahorita la va a bajar un poco y listo, así inicia rápidamente la inspección. The next inspection we're going to look at is the low frequency inspection. So high frequency inspections are generally used for doing surface inspections of various metal types. Ok, entonces, is it the low or the high? I just got. So what we've just done is the high. We're now going to look at low frequency inspection. Ok, entonces ahorita lo que vimos fue la inspección en alta frecuencia, que generalmente se usa para la superficie y el borde de los materiales, y ahora vamos a pasar a hacer una inspección en baja frecuencia. So low frequency inspection requires a different type of probe. As you can see here, these probes are very different to the ones that I use for the high frequency inspection. They've got a much bigger coil area. Ok, entonces ahora, como vamos a cambiar de frecuencia, necesitamos cambiar nuestras sondas también. Pueden ver que estas son bastante diferentes a las que estamos usando y es porque el área donde se encuentra el cable helicoidal es más grande. These two probes are effectively the same probe. One is just at 90 degrees and the other is straight. And this one is just smaller. Ok, las dos primeras sondas que él mostró son exactamente iguales, pero una tiene un ángulo de 90 grados para las zonas de difícil acceso y la tercera es una sonda más pequeña. So then, before I connect the probe up, I'd like you to look at the test piece. This time, this is the surface that we will inspect, but the defects are on the underside. So we're looking through the material. Ok, entonces ahora vamos a ver el tipo de pieza que vamos a inspeccionar. Vamos a ir sobre la parte lisa, pero si se dieron cuenta, los defectos están del otro lado. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una inspección a través del material. How thick is it, the piece? This piece is it's approximately, let me look. That's approximately 2 millimeters thick and it's aluminium. Ok, es una pieza de aluminio y tiene un espesor aproximado de 2 milímetros. Okay, first thing I need to do is connect the probe to the set. Ok, lo primero que va a hacer entonces es conectar la nueva sonda al instrumento. So, I'll just move, that's it. Talking to my laptop, whoops, come back on. Right, back onto the screen so you can see it. So what I'm going to do now, because it's a different inspection, it's a low frequency inspection, I'm going to load the low frequency inspection. Ok, entonces ahora vamos a iniciar con la inspección de baja frecuencia y lo que va a hacer GAF en este momento es cargar directamente la
inspección de baja frecuencia. No la va a configurar, sino que la va a cargar directamente. So you can see I've now loaded the inspection. That was much faster than looking and setting it all up manually. But you have to be able to do the manual part before you can load it automatically. Ok, entonces ahora pudimos ver, ya está cargada la inspección de baja frecuencia, fue súper rápido, pero él nos quería demostrar cómo se hace la configuración, pues para que sepamos que se puede hacer y luego la puedes cargar fácilmente. What we will do first though is have a look at this. We will look at the settings though. So I'm going to look at what we have set the machine to. Ok, entonces lo que él va a hacer es comprobar que todo está bien y esto es la configuración que tiene el instrumento en este momento. You can see that this, if you look where it says probe, we're now set at 10 kilohertz, not 2 megahertz like we were before. Ok, ahora en donde podemos ver la zona resaltada en negro donde dice probe, sonda, podemos ver que tenemos una sonda de 10 kilohertz y no una sonda de 2 megahertz como la que usamos inicialmente. One of the things with eddy current is the lower the frequency, the better the penetration into the material. Ok, entonces uno de los puntos de corrientes eddy es que a medida que tu frecuencia es más baja, vas a tener mayor penetración en el material. But also, the lower the frequency, the bigger the probe, as you saw earlier. Ok, y como pueden ver, entonces, mientras la frecuencia es más baja, pues la sonda es más grande. So then, I've balanced the probe and you can see on the screen the red dot. If I just tilt the probe to the lifted up slightly, you can see I've got lift off. So I need to set my lift off in the right direction. Ok, entonces él ya hizo el balance del equipo y si podemos ver lo que está haciendo en este momento es colocar la sonda sobre la superficie y quitarla, pero podemos ver que el lift off se está yendo hacia abajo. Entonces ahora va a ser nuevamente el auto phase para que cuando él retire la sonda de la superficie se vaya a la izquierda, a donde queremos que se vaya. So now you can see I've carried out auto phase and now the dot disappears off to the left-hand side when I lift it up. Ok, entonces ya hizo el auto phase y podemos ver que cuando él levanta la sonda de la superficie se va hacia la izquierda y no hacia abajo. What I'm going to do now is slide the probe down the side of the test piece I showed you. So I'm sliding it down now and you can see the dot moving a little bit, but I've lifted the probe up there, but the dot's not really doing very much. I went off the test piece then. What I'm going to do now is go down the center of the reference piece. Ok, primero lo que estábamos viendo era Gat yendo por el borde de la pieza y veíamos que no se movía mucho y ahora él está yendo por el centro de la pieza. So I've reduced the gain because I just went over the largest defect and it is very big. So I've got a lot of gain there. Y en este momento está ajustando la ganancia porque tenía un defecto grande y se salía de la pantalla. Entonces está ajustando la ganancia para que se pueda ver adecuadamente. Okay, so the defect I'm looking at first of all is 75% wall loss. Ok, entonces lo que estamos viendo en este momento, el primer defecto va a ser 75% de pérdida de espesor. So that one is 75%. Es de 75% de pérdida de espesor. This one, 50%. Ese es de 50% de pérdida de espesor. This one, 25%. Y ese 25%, vemos que es más pequeñito. And this one, 12.5%. Y ese 2.5% de pérdida de espesor. But obviously, I can make that bigger. If I increase the gain,
That is the same one. It's just I've increased the gain. So what we're seeing there is 12.5% wall loss from the other side of the test piece. Ok, y pues el tamaño de ese defecto va a depender de la ganancia. Lo último que hizo fue aumentar la ganancia y estaba sobre el defecto de 12.5 de pérdida de espesor. Entonces vimos como igual era 12.5, pero la señal era más grande porque ajustó la ganancia a un valor mayor. So we are picking up 0.2 of a millimeter wall loss. Ok, ahora estamos en el punto 2 de la pérdida de ganancia, que sería 25%. So this is what we were looking at. I hope you can see it. It's a bit shiny. This is the 75% hole, 50%, 25%, and 12.5%. So we're able to detect that this is a typical inspection carried out on aircraft when they're looking for what we call blind side corrosion. Okay. Entonces, lo que hemos estado viendo son esos defectos que Gas nos mostró ahí. El primer defecto de abajo es el de 75, el siguiente es de 50, el siguiente el de 25 y el siguiente el de 12.5. Ese tipo de inspección que Gas nos mostró generalmente se hace sobre las superficies de los aviones para detectar, what is it called again? Blind side corrosion. Para detectar corrosión en los puntos ciegos de la superficie de los aviones. So they are two of the inspections that are carried out in aerospace. The first one, high frequency, is definitely the most common inspection carried out in aerospace. Ok, entonces ahora vamos a ver una tercera aplicación de inspección y va a ser de alta frecuencia. Gas nos comenta que es una aplicación que generalmente se usa en la parte aeronáutica también y es la que más se hace. What we're going to look at now is what we call rotary inspection, or quite often referred to as bolt hole inspection. Ok, vamos entonces a hacer una inspección, ellos lo llaman inspección rotatoria, pero comúnmente se conoce como la inspección de pernos. Primarily used in aerospace, but I have seen it used in the oil and gas industry as well. Ok, mayormente se ve en la industria aeronáutica, pero también Gas ha visto que la usan en la industria de petróleo y gas. So what we need for this is, well, there's two ways of doing it. There's the way using what we call a mini rotor, where it automatically rotates the probe in here, or you can buy probes that are very similar to the handheld probes, and you can do it by turning the probe yourself. Ok, hay dos maneras de hacer este tipo de inspecciones y va a depender de la sonda. Ese cartucho negro que vemos ahí en la pantalla es una sonda para hacer la inspección rotatoria automáticamente, porque él gira con un mecanismo interno que tiene, pero también se puede usar alguna de las sondas que vimos anteriormente y hacer la rotación nosotros manualmente. When you have maybe, and this is not a joke, maybe 10,000 holes to inspect, you do not want to be doing them manually. It would take a very long time. Ok. Gas nos cuenta que cuando tienes que hacer una inspección de 10.000 hoyos, que no está bromeando, se pueden llegar a inspeccionar esta cantidad de hoyos cuando se hace mal. Si lo vas a hacer manualmente, pues no vas a querer hacerlo. Es mejor tener una sonda
que lo haga por ti. Porque imagínense, inspeccionar 10.000 hoyos manualmente, pues eso será muchísimo tiempo. So the first thing you have to do is find the right size probe for the hole. So you can see this is a very different probe to the other ones. This one has got the coil made into the side of the probe. Ok, entonces como pueden ver, esta sonda es bastante diferente a las que hemos visto. Lo primero que hay que hacer es ubicar una sonda del tamaño del hoyo que vamos a inspeccionar. Y esta sonda es diferente porque tiene el cable helicoidal a un lado, que es ese puntito negro que podemos ver ahí, y el cable helicoidal no está en la punta como en las otras sondas. So I know that this probe will fit in that hole, so I'm happy with that. So that's the hole I'm going to, this is the hole I'm going to inspect. Ok, entonces él está probando que esa sonda entra en esos hoyos de allá, entonces los hoyos señalados son los que va a inspeccionar. So first thing I do, once again, I fit the probe into the little mini rotor. Ok, entonces está ajustando la sonda al mini rotador y ahora va a conectar el cable y la sonda al instrumento. Now we are connected to the instrument. So what I'm going to do now, well, before I actually show you the screen on the Aerocheck unit, what I do is I start the probe rotating by pressing this button on the side. The probe is now rotating. You may be able to hear it, you may not. No, we're not able to hear it or see it. It's just there. Ok, lo primero que entonces que va a hacer Gad antes de ir al instrumento y hacer la inspección, nos está mostrando que presionando ese botón rojo que está ahí, la sonda empieza a girar. Que como tiene un pequeño mecanismo, de pronto podemos oír cuando está rotando y pues rota a ver y vemos que el puntito se mueve. Ok. This is a particular type of reference block for setting up rotary probes. This one, as you can see here, has got a cross-drilled hole, but you can see a large hole here, but the hole that goes further in is much smaller. Ok, entonces eso es un bloque especial para hacer la demostración de las inspecciones rotatorias y podemos ver cómo hay ese hoyo que está ahí, atraviesa y va hasta el hoyo que queremos inspeccionar. Pero en realidad el hoyo que estamos viendo ahí es bastante grande, pero el del defecto en realidad es mucho más pequeño. So what I'm going to do first is I'm going to show you what I'm going to do. I'm going to start the rotor up and then I'm going to put it in this hole and I'm going to maximize the signal on the screen. And then I will explain what the differences are with the signal in different positions. So okay, first of all, I need to change to the rotary mode. Ok, entonces él lo que va a hacer es va a introducir la sonda en el hoyo, va a activar el mecanismo de rotación y nos va a ir explicando qué es lo que está sucediendo a medida que avanza en la inspección. There we go. It's now the right way round. As you can see, it has the ability to be right-handed or left-handed. Ok, entonces él lo que estaba haciendo era cambiar el modo a inspección rotatoria
Y bueno, podemos ver que la inspección se puede hacer con la mano derecha o con la mano izquierda. El instrumento tiene esa dualidad. My apologies. I thought you were actually looking at the screen that I was looking at. No, we weren't. Yeah. Él ya se disculpa porque él pensó que ya estábamos viendo la pantalla, pero aún no la estábamos viendo. So what we have here now on the screen that you can see is the display for the rotary. The left-hand screen is the XY screen, the impedance plane screen, and the right-hand screen is a time screen, so time-based screen. So you will see a signal coming from left to right across the screen. So what I'm going to do now is I'm going to... Ok, aquí tenemos dos pantallas, están divididas por la mitad. La parte de la izquierda es la pantalla del eje X y la pantalla de la derecha es una pantalla de tiempo. Entonces vamos a poder ver la señal moviéndose de izquierda a derecha. Right. Let me get rid of that. Right. I'm now going into the hole. I'm starting the rotor up. Okay, ya ingresó la sonda en el hoyo e inició el mecanismo de rotación. Podemos ver ahí las señales. There we go. Right. That's what I was after. Okay, it's in loop. Right, I have it in loop. Let me ask something. Una consulta. ¿Están viendo la pantalla del instrumento? Porque estoy leyendo que solamente ven mi logo, pero no sé si podemos ver en pantalla. Tenemos un rectángulo con una lista amarilla y una pantalla dividida en dos. Una tiene unos circulitos y en este momento estamos viendo una línea roja del lado derecho y una línea azul del lado izquierdo. Porfa, confírmenme si todos podemos ver eso. Guys, I'm just checking in because I just saw in the chat that maybe they're only seeing my logo and I'm just checking in, okay? Okay. Ok, ya todos podemos ver entonces la pantalla, so go ahead, guys. Gracias, Jorge, por comentarnos. They can all see the screen properly, can they? Yes. Good. Right, what I've done is I've captured a small amount of inspection and I'm just playing it over and over again. If you look down in the bottom left-hand corner, you can see a green wheel. Okay. Entonces, go ahead. Ok, entonces lo que ha hecho Gaz en este momento es que él grabó una pequeña parte de la inspección y si podíamos ver ahorita en la parte inferior izquierda había una ruedita verde girando, eso quiere decir que estábamos en una grabación. Ahora Gaz está ajustando la ganancia, la está subiendo un poco para que podamos ver mejor. So first of all, I've increased the gain. And now what I'm going to do is change the phase. Hang on, that's fine.
Let's select it first. What are you changing right now? There we go, right. Let me get rid of that. Select, away, away. Okay, what So is that you changed? Yeah. I've checked, first of all, I changed the gain, Okay. and then I changed the phase. Because The phase. Okay. yeah, so I want the signal to be like this. Ok, entonces ya te estaba buscando que la señal fuera así con picos y lo que hizo fue modificar la ganancia y luego la fase. If I go into a hole now without any defect in it. Ok, primero fuimos a un hoyo que no tiene ningún defecto. Gain's a bit high. Y notó que la ganancia está un poco alta, entonces la va a modificar nuevamente para tener una mejor visualización. So that's in a hole with no defect in it. Ok, esa es la señal en un hoyo que no tiene ningún defecto. And then if I go in a hole with a defect. Y ahora vamos a ir. Look at the big signal is the defect. So I know that hole has a defect in it. Ok, y luego hizo la prueba en un hoyo que sí tiene un defecto y pudimos ver una señal bastante alta. Entonces así los podemos diferenciar los hoyos que tienen defectos a los que no. So when I'm doing the inspection, you can see on the right-hand side, there's a red signal. Entonces, cuando está haciendo la inspección, podemos ver la señal roja del lado derecho de la pantalla. And what I want to do is get the red signal in the middle, in the middle of the display. Ok, entonces lo que él está tratando de hacer en este momento es tener la señal roja en la mitad de la pantalla. Ahora lo podemos ver, está en la mitad. Now you can see the red signals in the middle of the display. And that tells me the orientation of the defect in the hole. Ok, entonces una vez que tenemos la señal roja en la mitad de la pantalla, eso nos indica la orientación del defecto que hemos encontrado en el hoyo. And then that's all there is to bolt hole inspection. So you'd set it up and you'd set it up on a calibration block, and then you would carry out your inspection. There's two things that you can find out when you do the inspection, and that is if the signal on the right-hand screen is at 12 o'clock, it is mechanical damage. If the signal is at 11 o'clock or 10 o'clock, let's say 10 o'clock, the signal is a crack. Ok, entonces eso fue una inspección en hoyos. Entonces, ¿qué nos dice la señal roja? Si la señal roja se encuentra en la dirección de si lo imaginamos como un reloj a las 12, what is it you have at 12 o'clock? You would have mechanical damage, as if somebody scratched it, damaged it with a chisel or a screwdriver. Ok, entonces si la señal se encuentra en la dirección de la aguja de las 12, tenemos daño mecánico. Por ejemplo, si cuando se estaba atornillando de pronto hubo un desgaste o algo así. Y si la señal se encuentra en la dirección de la aguja del reloj de las 10, entonces vamos a tener una grieta. Entonces, con este tipo de inspección, no solamente podemos saber que tenemos un defecto, sino también tener una idea del tipo de defecto.
So the last thing we're going to look at is conductivity. Ok, y lo último que vamos a ver en una aplicación de inspección va a ser conductividad. So once again, we have a special probe. Entonces, ahora lo que va a hacer es conectar la sonda apropiada. Esta es una sonda especial para conductividad. I think you can see my little collection. So then, this is the reference standard that we use to calibrate the instrument. Ok, ese es el bloque de referencia que se usa para calibrar el equipo con la aplicación de conductividad. On here are two different blocks with different y-axes. Ok, entonces ahí tenemos dos bloques diferentes con dos bloques y esos bloques tienen diferentes ejes. So the eddy current unit will also, apart from doing looking for cracks and defects like that, it will also look for, it can also be used as a conductivity meter. Ok, entonces nuestra unidad, el Aerial Check, el instrumento, aparte de funcionar como un detector de fallas para buscar discontinuidades, defectos, grietas, también lo podemos usar como un medidor de conductividad. Ahora Gas está conectando la sonda al instrumento. So I don't know if, can you see that? Or is it just a blur, too white? No, it's just white. We can... Okay, that's what I thought. So then, what I've done now is I have connected up the conductivity probe. Ok, entonces él conectó la sonda de conductividad y podemos ver cómo se modifica la pantalla, porque ya también le colocó el modo de conductividad. So all I'm going to do, first thing I would do is I would go down and check that these readings on the screen are the measurements where it says 62.92 and 8.125 are the same as on the reference block I showed you. Ok, entonces lo que primero que él va a configurar es que los valores que se tengan en el instrumento sean iguales a los que se tiene en el bloque de referencia. Entonces, él debe asegurarse que el número 62.920 y 8.125 sean iguales a los que se tienen en el bloque de referencia. So, and I can confirm that the readings on the instrument are the same as on the block. So the next thing we would do is, well, come out of that, and then as you can see there, it says press the plus sign on the unit to calibrate. So I'm just going to switch briefly to the here, and as you can see on the keyboard, the plus sign is here, and that's what I need to press. Apart from that, I just follow what it tells me to do on the screen. Ok, entonces él ya verificó que los valores estaban bien y lo que va a hacer es seguir las instrucciones que le muestra la pantalla. Entonces la pantalla indicaba que presionemos el botón con el signo de más y nos mostró cuál era ese botón y ahora lo va a presionar. So all I do now is I press the button and it tells me what to do. Hold probe in air. The probe is being held in the air. Ok, entonces lo que hizo fue presionar el botón y la pantalla nos va guiando qué es lo que debemos hacer. Entonces ahí le indica que sostenga la sonda en el aire y eso es lo que ha hecho. I then press the round button with the dash in the middle on the unit. Ok, entonces ahora debe presionar el botón que le indica ahí y colocar la sonda en el número que le indica. I then do what it then tells me to hold the probe on calibration block 1, which I am doing.
I then press Okay. that button again. Ok, entonces tiene la sonda en el porcentaje que le indica y luego presiona el botón del circulito con el guión al medio. It now tells me to put it onto calibration block 2. Ok, ahora le está indicando que coloque la sonda en el punto 2 del bloque de calibración y eso es lo que ha hecho. Calibration now complete. Y So- listo, ya hizo la calibración. So what I do now is I can go back onto the blocks that we were on before. Entonces ahora está yendo a los otros bloques que hemos usado anteriormente y está midiendo la conductividad. And it tells me the conductivity of this block is 6.18. If I look at the other one, it's 8.1. I have some other blocks here that I can look at. Ok, entonces primero vemos cómo tenía un bloque de 62, luego un bloque con conductividad de 8 y nos va a mostrar algunos otros bloques que también tiene. Yeah, 27.9. Ese es de 27.9, podemos ver uno de 3.5. And 3.5, super. So the block is now ready to go out. You would now take this probe and you would go out onto the aircraft, and you would then be able to take readings of the part that you want to take readings from. In fact, I'm not going to do that. Ok, entonces eso es, una vez que ya se calibró, se puede ir a la pieza que deseas medir, puede ser en un avión o en cualquier otro tipo de componente e ir tomando las lecturas de conductividad. One of the things that people should always remember when they're doing conductivity tests is the part that they're testing needs to be at the same temperature as the part they're calibrating on. So what you should do is leave the calibration piece in the same area or touching or on top of the material that you're just about to do the test on for at least 20 to 30 minutes. Ok, algunas de las cosas que se deben tener muy en cuenta al hacer o al momento de llevar a cabo el ensayo de conductividad es que necesitamos que la pieza de calibración se encuentre a la misma temperatura que tenga el componente que vamos a inspeccionar. Entonces lo que se puede hacer es colocar el bloque de calibración durante 20 a 30 minutos antes de la inspección sobre las superficies sobre las cuales vamos a medir para que se encuentren a la misma temperatura y así nuestro ensayo no se vea afectado. So that concludes my presentation. All 4 of the applications that I've done, there are application notes for them, which the TestDecks have access to. Ok, bueno, entonces eso fue todo por parte de GAD. Él nos ha mostrado 4 tipos de inspección que se pueden hacer con el mismo equipo. Entonces las voy a resumir. Primero hicimos alta frecuencia, luego hicimos baja frecuencia, luego inspección rotatoria en hoyos y luego medimos la conductividad. Ether NDE, o mejor dicho es Ether NDE, tiene notas de aplicación sobre todo este tipo, digamos, de baja frecuencia, de alta frecuencia, que nosotros podemos compartir con ustedes. Ok, entonces ahora vamos a revisar algunas de las preguntas que nos han hecho a lo largo del webinar. Si tienen alguna otra, pues pueden ir dejándola mientras hacemos la revisión de las preguntas que nos han dejado. Ok. Guys, now we're going to take a look at the questions that we have on our chat, okay? Yep, I was going to say, are there any questions? Yes, there are. So, here's the first question. We have a 36-inch pipe with a 40-meter length hang on
Hang on by the effect of the terrain. It may have cracks on the flexion points. If we have access to that surface, would this technique be able to identify those cracks? Yes. Okay, and what other NDT techniques can we carry on? Well, with any, I'm just looking for, here we go. I was just looking for a special, we do a special probe for carrying out weld inspection. I know it primarily it's weld inspection, but this probe that we have here is a special probe for carrying out on ferrous pipes. It's used a lot in the oil and gas industry, and people can use it for looking for surface breaking defects or cracks on pipes and welds. Ok, entonces con esta técnica que hemos hablado el día de hoy, podrías hacer inspección en esas tuberías que nos mencionas, y GAT nos ha mostrado una sonda la cual permite hacer inspección en componentes ferrosos. Entonces lo puedes usar sobre las tuberías y también para hacer inspección en las soldaduras. Okay, here we have another question. Here it says, can you identify a crack as you identify indications as the type of groove and bottom? I'm not sure I understand the question. Okay, Rafael, Gab no entendió muy bien la pregunta, entonces por favor si nos puedes dejar en el chat como que una mejor explicación de tu duda, porfa, para que la podamos resolver. Okay, here's another one. What is the efficiency of the equipment? Which is the length of the probes that you can use? And the filling factor, space between the probe and the pipe. Okay, I know that the last question, I think they might be getting confused between using a coil to inspect something and a probe. Okay. You mentioned the word fill factor. Fill factor is generally used when we're talking, a term we use when we're talking about inspecting with coils. Okay. As in on wire inspection or something like that. Okay. That's the first thing. Okay, entonces lo primero que Gab quiere mencionar que el factor de llenado generalmente se usa cuando estamos haciendo inspecciones con cables helicoidales y no es lo mismo que al hacerlo con una sonda, o sea, son tipos de inspecciones diferentes, ¿ok? We can, as far as contact to the surface, with, let's say, one of the biggest, with aerospace, it's not a problem because there isn't normally very much paint on the surface. But in the oil and gas industry, pipes can quite often have 2 millimeters of paint on the surface. We can look through 2 millimeters of paint and look for cracks below that. Ok, y en cuanto al espacio entre la sonda y la tubería, generalmente en aplicaciones aeronáuticas no hay mucho problema porque los componentes o no están pintados o la pintura es bastante delgada, pero en aplicaciones de petróleo y gas donde las tuberías pueden tener recubrimientos o pinturas, las sondas que ellos han diseñado pueden inspeccionar y buscar grietas hasta una profundidad o un espesor de recubrimiento de 2 milímetros. ¿Okay? Entonces, si tenemos de 2, 1.5 o menos, se puede usar
este equipo sin ningún problema para llevar a cabo la inspección y, bueno, ubicar tus grietas. Was the three parts to that question? I can't remember. A ver, which is the efficiency of the equipment? When they say efficiency, do they mean how long does the battery last? I don't know. Which is the length of the probe that you can use? The length of the probe? Yeah. Well, we don't normally go by probe length. Do they mean the length of the cable? A probe Okay. can... Ok, acá tenemos, a ver, Zambrano GF, porfa, ¿a qué te refieres con la eficiencia del equipo? Sí, podría ser la autonomía, which is the battery autonomy? Gas? Sorry, were you talking to me? Don't worry. Which is the battery autonomy? The battery life? Yeah. The battery life is, well, it's generally in excess of 8 or 9 hours, depending how much backlight you use. Ok, entonces porfa Zambrano GF, si nos puedes aclarar a qué te refieres con la eficiencia del equipo, pero si te refieres a la duración de la batería, tiene una duración entre 8 a 9 horas. Y en cuanto al largo de las sondas, ellos generalmente no van por el largo de la sonda como tal, sino el diámetro y la geometría de la sonda. Entonces de pronto te refieres a la longitud del cable. Porfa, déjanos en el chat esas consultas para ayudarte con tu pregunta. Okay, now we're gonna go to the next question. Ahora vamos a ir a la siguiente pregunta. Y Vicente Martínez nos hace la consulta que si el patrón de calibración deberá ser del mismo material que se va a inspeccionar. So they are asking if the reference block needs to be of the same material that we're going to inspect, and I would say yes. I would say no, yes, with some reservations. Okay. If they're inspecting a ferrous material, like a normal carbon steel, it's not that critical. But when they start to look at other materials like aluminiums, not aluminium as such, if they're looking at aluminium, a general aluminium block will be fine. But if they're doing titanium, they will need a titanium block. If they're doing stainless steel, they'll need a stainless steel block. Stainless steel is a bit more critical. They tend to make reference blocks for stainless steel out of the actual material that they wish to inspect. Ok, entonces, de acuerdo a la pregunta, Gas nos comenta que si tienes un acero al carbono, pues no es tan crítico, puedes hacer tu inspección con un bloque de acero al carbono, de cualquier acero al carbono, y no pasa nada, al igual con aluminio. Si es un bloque de titanio, entonces debes tener uno de titanio, pero ya se vuelve crítico cuando tienes acero inoxidable, porque entre los varios tipos de acero inoxidable, ahí sí cambia un poco. Entonces, la respuesta sería, dependiendo del material, debes tener un bloque de calibración como de la familia, más o menos del material que vayas a usar, a excepción de acero inoxidable, que es crítico. Ok, Francisco, nos haces una consulta de si vamos a emitir algún certificado del curso y que si tiene valor, no tiene valor, y damos un certificado por participación en el webinar. Ya yo les voy a dejar al final en el chat toda la información de dónde pueden hacer la solicitud, ¿ok? Deben ingresar en un link en específico para hacer la solicitud del certificado de participación. Por acá, por el chat, les estoy dejando varios links, ¿ok? El primero es donde puedes
solicitar tu certificado de asistencia. Si quieres volver a ver este webinar, lo puedes hacer en el link que te indicamos ahí, y si quieres a ver alguna otra de nuestras soluciones, puedes ingresar a nuestra página web. Si tienes alguna solicitud de tipo comercial, alguna inquietud técnica, pues nos puedes escribir al correo de info@testecndt.net. ¿Ok? Entonces, bueno, seguimos viendo las preguntas. Okay, now we have another question here. It says, I have interest in detecting cracks on surfaces painted with epoxy, especially on welds of different components. Is it factible using this type of instrument? Do the inspection effective and quickly? I think we already answered that question. It would depend how thick the epoxy is. Ok, entonces Jorge, acá nos preguntas que tienes interés en detectar fisuras en estructuras pintadas con epoxi. Como ya hemos conversado, lo puedes hacer puedes hacer la inspección en superficies con recubrimientos. También puedes hacer inspección en soldaduras. Lo que tendrías que mirar es el espesor de la estructura pintada con epoxi. Si es más de 2 milímetros, no se puede. Si es menos de 2 milímetros y hasta 2 milímetros, perdón, sí se puede hacer. Okay, and now we have another question. It says, if we have a hanging pipe, is it good to use magnetic particles instead of eddy current? You can do magnetic particle, but obviously depending on the paint thickness, then you may not detect anything. Ok, entonces Gat nos menciona que efectivamente se pueden usar las dos técnicas, bien sea partículas magnéticas o corrientes eddy, pero si el espesor de la pintura cuando vas a hacer partículas magnéticas es muy alto, no vas a detectar nada. Entonces tendrías que retirar la pintura y luego hacer el ensayo de partículas magnéticas. En cambio, con corrientes eddy, si tienes un espesor de hasta 2 milímetros, puedes hacer la inspección sin necesidad de retirar la pintura. The other thing with carrying out MPI, I was just thinking about it. Normally, when people carry out MPI, people insist that they strip the paint. Sí, that was what I was talking about. Y otra cosa que acaba de recordar Gab es que cuando haces partículas magnéticas, las personas insisten en que debes retirar la pintura y con eddy current no es necesario. Okay, Gab, here we have another question by efficiency of the equipment or the instrument. The person meant the minimum size of the defect that the instrument can detect. Yep, that's an easy question to answer. And the minimum defect it will find is 3 times the surface roughness of the thing they're looking at. Ok, entonces acá nos consultan que cuál es el tamaño mínimo que puede detectar el equipo, y Gat nos comenta que el tamaño mínimo del defecto que puede detectar el equipo es 3 veces el valor de la rugosidad de la superficie que estamos inspeccionando. ¿Ok? And he meant the length of the cable. Yeah, you were right. Remember the other question? Right. Yeah. Let's just say length of cable. I wouldn't recommend using anything over 20 meters.
Ok, ellos pueden hacer diferentes longitudes de cable, pero el más largo, él no recomendaría que fuera más de 20 metros. We do make long cables. There's two applications I could think of where we make long cables. One is for divers in the North Sea. They do eddy current underwater. They don't take the set underwater, but they take the cable out and do the inspection underwater. Ok, una de las aplicaciones que se le ocurre acá en este momento donde se pueden usar cables de larga longitud, que ellos lo pueden fabricar, o sea, cables de longitud mayor a 20 metros, es en aplicaciones bajo el agua, porque en aplicaciones bajo el agua pues no puedes llevar el equipo contigo, pero sí puedes sumergir el cable y la sonda. Entonces, para ese tipo de aplicaciones se diseñan cables súper largos. And people also do boiler tube inspection with this unit because it's dual frequency, and they do sometimes, 20, 30 meter long cable runs through the boiler tubes. Ok, y a veces también hacen inspecciones con este equipo en calderas. Entonces usan cables de 20 a 30 metros de longitud para hacer la inspección en los tubos de las calderas. Okay, I think that was our last question. I'm just going to ask if anyone has another. Ok, esas son todas las preguntas que tenemos en el chat. No sé si de pronto alguien más tenga alguna otra consulta que no las pueda dejar para poderles apoyar. Ok, mientras tanto, gracias a todos por participar el día de hoy y acompañarnos. Gracias por su tiempo. And thank you, Gad, for being here with us and sharing all of this great knowledge. Thank you for inviting me. It's been a pleasure. Okay, it is the pleasure is ours. Okay, let's see if we have another question. Gracias, Gad nos comenta que gracias por estar aquí y también a nosotros por haberlo invitado y que fue un placer para él acompañarnos el día de hoy. Creo que ya no tenemos más preguntas. I think we don't have any questions. So I think that would be it. Okay, thank you very much. Okay, thank you, Gad. Bueno, gracias. Eso sería todo por el día de hoy. Ya saben, en el chat les he dejado el link para que soliciten su certificado para que puedan ver el webinar nuevamente si quieren hacerlo, o si tienen alguna otra consulta nos pueden escribir al correo que hemos dejado o pueden ingresar a nuestra página web. Que tengan todos un feliz día. Okay, well, thank you, Gad. Thank you. And, have a good afternoon. I will do and my great best. Weekend. And you have a good weekend. Bye-bye. Bye-bye. Bye, Gracias everyone. a todos. Cuídense.